A todos y a todas a este webinar, ¿qué tomar en cuenta para reportar en el 2020? Mi nombre es Ethel Maldonado y me acompaña María Fernanda Pérez y estaremos cubriendo algunos contenidos que les traemos hoy. Nuevamente les agradecemos por su participación. Nuestra agenda de hoy, voy a introducir brevemente a AED. Vamos a hablar del principio de rendición de cuentas y la importancia de reportar. Vamos a hablar muy brevemente sobre los principales estándares de reportaje y algunas de las cosas que han pasado en el último año. Y luego María Fernanda va a comentarles sobre qué significa reportar de conformidad con los estándares GRI, porque es el estándar más utilizado a nivel internacional. Y vamos a entrar a las consideraciones para sus reportes 2020 que sabemos que ya deben estar preparando. Un par de ejemplos sobre cómo un par de compañías han habido pocos ejemplos todavía, ¿verdad? Pero como un par de compañías como ya abordaron este reto de reportar alrededor tal vez de la pandemia. Y finalizamos con algunos recursos destacados, algunas otras lecturas que les recomendamos. Muy bien, súper. Buenas tardes, Esther. Bienvenida. Un gusto tenerla por acá. Y pueden saludarse vía chat también. Muchas gracias. Excelente. Entonces, Alianza Empresarial para el Desarrollo. Alianza Empresarial para el Desarrollo, como ustedes bien saben, es una alianza de más de 120 empresas. El propósito de esta alianza, en el que muchos de ustedes forman parte, es contribuir a una sociedad próspera, digna e inclusiva en armonía con el ambiente. ¿Esto qué significa? Las empresas que se unen a AED, acordémonos que no son las que sienten que ya llegaron al peldaño superior y ya no tienen nada que mejorar, sino que las empresas AED son las que reconocen que este es un proceso de mejora continua y que pues cada vez que subimos una grada existe una siguiente grada y tenemos que estar constantemente identificando cuáles son esas oportunidades de mejora, poniéndonos metas bien ambiciosas con respecto a la contribución al desarrollo sostenible de nuestra empresa. Somos la ventana a muchas otras organizaciones mundiales de sostenibilidad. Entonces traemos herramientas y conocimiento de estas organizaciones a ustedes. Muchas veces lo traemos en español o lo adaptamos a la realidad país. Entonces aquí representamos al World Business Council for Sustainable Development, el Consejo Mundial de Empresas para el Desarrollo Sostenible, United Way, Integrarse a nivel regional de Centroamérica, ARISE, que es específicamente para crear ciudades y empresas preparadas para eventos y que sean resilientes, ¿verdad? Pacto Global Costa Rica somos el GRI Certified Training Partner, la organización que está autorizada para dar entrenamientos certificados GRI en Costa Rica. Muy bien, entonces, sin más, vamos a iniciar por el principio de rendición de cuentas. Siempre me gusta a mí empezar por este principio porque es sumamente importante y nos lo presenta la ISO 26000, que es esta guía de responsabilidad social que, que ahí hizo como un recogido de todas las cosas importantes, ¿verdad? Que una empresa tiene que tener en cuenta. Y habla de la importancia de responder por los impactos y las decisiones de nuestras actividades y nuestras decisiones, ¿ok? Especialmente las consecuencias negativas, porque muchas veces, inclusive cuando ustedes ven memorias ahí que son todas bonitas, ¿verdad? Solo hablan de lo bonito que hizo la empresa ese año. Entonces, ojo, aquí desde la definición de rendición de cuentas tenemos que rendir cuentas especialmente por las cosas negativas significativas, pero también por las positivas, claro. Tenemos que rendir cuentas sobre qué acciones tomamos para prevenir que se repitan impactos negativos imprevistos o involuntarios. Y también que las empresas deben aceptar un escrutinio adecuado, ¿ok? Adecuado porque muchas veces cuando hablamos de rendición de cuentas, las empresas se asustan un poco y dicen, ¿verdad? O sea, tengo que poner todo de forma abierta, ¿verdad? Y no es así. Tiene que ser un escrutinio adecuado también, ¿verdad? Sabemos que las empresas más grandes del mundo, el 96% de las empresas más grandes del mundo reporta y eso no quiere decir, ¿verdad? Que delaten sus secretos o sus planes de acción, pero sí hablan de sus estrategias porque saben que tienen partes interesadas, tanto internas como externas, que quieren saber para dónde va la empresa, qué es lo que están haciendo, si
es una buena empresa para invertir o no, ¿verdad? Entonces, muy importante el principio de rendición de cuentas. Acordémonos que rendición de cuentas no es sinónimo de reportaje. Pero el reportaje es una de las herramientas para rendir cuentas. Rendimos cuentas a través de nuestras relaciones constantes con partes interesadas, a través de la información a nuestra página web, a través inclusive de redes sociales, a través del servicio al cliente. Entonces hay muchas formas de rendir cuentas, pero el reportaje es una de ellas. Em, Les traigo aquí el modelo de alineamiento estratégico para la sostenibilidad de AED. Y es justamente porque la parte de rendición de cuentas, como ustedes pueden ver, está de número 5. ¿Ok? Entonces siempre y esto es un proceso de mejora continua, como ven, son flechitas constantes, ¿ok? Entonces, lo que sí es muy importante es darnos cuenta que muchas veces queremos saltar a mejorar nuestra rendición de cuentas y no nos damos cuenta que tal vez no tenemos una estrategia lo suficientemente fuerte, con metas claras, con objetivos claros y que esto es la base de una buena rendición de cuentas. Entonces, muy importante aquí, ¿verdad? Saber que hay que partir del compromiso de la dirección, que tenemos que tener un equipo de trabajo que sea transversal, con ojalá las partes tomadoras de decisiones y los departamentos clave de la organización, que el diagnóstico tiene que incluir desde conocer qué está pasando en mi sector, saber qué es lo que están, cómo estamos nosotros internamente, diagnosticarnos internamente, ojalá pasar por el proceso de materialidad y de partes interesadas, que hay webinars específicos en nuestra página de YouTube al respecto, materialidad de partes interesadas. Y obviamente que todos estos insumos nos ayudan a desarrollar la estrategia, ojalá alineada con los objetivos de desarrollo sostenible y la realidad país. Y una vez que damos implementación y seguimiento, la rendición de cuentas es algo más natural, ¿ok? Y no es un fin en sí mismo, la rendición de cuentas más bien viene a apoyar todo el proceso de mejora continua. Entonces, quería dejarles con este mensaje específico. Ahora, muchas veces escuchamos memoria, informe, reporte. En Costa Rica particularmente esto está bien definido en una guía de reportaje o de informes de responsabilidad social que publicó el MEIC en el 2018. Ahí les voy a dejar el link y les va a estar llegando esta presentación. Y la diferencia principalmente, bueno, en memoria es cuando es eso que conocimos, que se daba muchísimo antes, era una memoria de las cosas buenas y la inversión social que hizo la empresa, pero hasta ahí llegaba. Cuando la empresa empieza a encontrar más madurez y empieza a identificar esta herramienta de rendición de cuentas como una posibilidad de mejora continua, empieza a migrar hacia un informe de sostenibilidad o responsabilidad social. Aquí, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, tenemos objetivos, metas e indicadores ya claramente definidos, ¿ok? Y esto nos permite entender que ya la empresa tiene un plan de trabajo. Luego tenemos lo que ya se llama un reporte de sostenibilidad, según las definiciones de esta guía, y nos habla que tenemos además resultados comparables entre diferentes años. Entonces podemos ver el desempeño y el avance, ¿no? Ojalá que esté vinculado con la estrategia de la empresa. Puede ser a veces que todavía tengamos una estrategia de sostenibilidad paralela a la de estrategia de la empresa, pero ojalá ya tengamos y vamos viendo cómo se unen. Y se refleja con claridad el proceso de materialidad desarrollado. Eso quiere decir, se refleja con claridad por qué estamos reportando sobre esos temas y por qué son esos temas materiales o son los temas importantes sobre los que nos estamos enfocando. Entonces hubo una priorización, un análisis de todos los temas que debería gestionar y en cuáles le estoy dando prioridad y por qué. ¿Ok? Y ojalá eh, y contemplar las expectativas de nuestras partes interesadas. ¿Ok? Entonces esas son las tres definiciones. Muchas veces escuchamos que se usan las palabras, ¿verdad? Se intercambian y no les ponemos mucha atención, pero si quisiéramos, ¿verdad? Enfocarnos como lo está definiendo el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, pues ahí está definida y les queda el link específico. Ahora, dentro del modelo de alineamiento estratégico de AED, específicamente en la parte de reportaje, hemos definido niveles de madurez distintos. A la izquierda tienen el nivel de madurez más básico y a la derecha el más avanzado. Entonces, lo mínimo que uno espera, ¿verdad? O lo más básico que uno espera que cuando una empresa empieza a reportar es que al menos diga, bueno, voy a tener una memoria periódicamente, pero no necesariamente tiene todas las características, nada más sé que publico de alguna u otra manera una memoria de sostenibilidad. Cuando ya empezamos a incluir indicadores de desempeño ambientales, sociales y económicos, genial, ya vamos moviéndonos al siguiente nivel.
Y luego la idea es realizar, utilizar al menos una metodología, ya sea nacional o internacional. Ahora vamos a ver algunas metodologías y basarnos en estas para asegurarnos que vamos elevando la calidad y el contenido de nuestro informe. Y el cuarto punto es alguna parte o toda la memoria ha sido auditada o verificada. Esto muchas veces en Costa Rica se da poco porque a veces puede ser relativamente caro, ¿verdad? Pero al menos queremos un par de ojos adicionales que no sean las personas que lo escribieron. Ojalá una tercera parte que le eche una vistadita a nuestro informe, que nos indique si la información es entendible y si cumple con los principios de reportaje generales o más universales. María Fernanda les va a hablar un poquito más adelante sobre algunos de los principios de reportaje. Y finalmente, convertimos esta memoria como un mecanismo de rendición de cuentas y logramos recibir de alguna u otra manera retroalimentación de nuestras partes interesadas. Acordémonos que un reporte de sostenibilidad inclusive se puede desmenuzar y podemos utilizar los contenidos en diferentes boletines, en páginas y demás. ¿Y cómo nos aseguramos también entonces que tenemos esos canales de retroalimentación, que no es solo un push de información? Entonces tenemos que ir viendo cómo hacemos esto. Empresas hacen eventos, empresas hacen consultas a partes interesadas posteriores, reuniones. Muy bien, ahí hay múltiples maneras. ¿Ok? Mafer, no sé si me ayudas con la sala de espera porque me aparecen dos personas. Ahora sí, ¿por qué reportar? ¿Ok? Em, cuando hablamos, esta Filminas de Pacto Global, nosotros somos la red local de Costa Rica de Pacto Global, hablamos de por qué es reportar y nos habla que cada vez hay más incentivos para las empresas de publicar su información, no solamente financiera, sino la no financiera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los inversionistas están pidiéndolo, están, ¿verdad? Ya cada vez menos la vía de diligencia solo ve el número financiero, ¿verdad? El numerito azul al final, sino ve en una vía de diligencia elementos ambientales, sociales, reputacionales y de gobernanza para tomar decisiones de inversión. Y además, sabemos que en este mundo interconectado, las personas consumidoras están cada vez más interesadas en el rendimiento y el aporte de las empresas al lugar donde operan, cuáles son las medidas que están tomando ante la agenda global o local, ¿verdad? Entonces, esta parte de ser completamente transparentes, de contar nuestros retos con un lenguaje propositivo, son bien recibidas por el público en general y muchas veces más bien buscadas, ¿ok? Entonces uno se mete a las páginas web de la empresa o al Facebook o al Twitter y empieza a revisar un poquito qué es lo que hace esta empresa, cuáles son sus enfoques. Además, GRI nos habla de beneficios internos y externos del reportaje. Internamente nos ayuda a poder comunicar mejor nuestra visión, nuestra estrategia. Y al tratar de ponerla en un solo lugar, estamos buscando las maneras de hacer esto realmente entendible. Además, es un excelente aporte cuando tenemos sistemas de gestión. Uno, los sistemas de gestión nos ayudan a un mejor reportaje. Y dos, cuando tenemos el reportaje, podemos ver a veces brechas y entonces nuevamente mejoramos continuamente ese sistema de gestión. Nos permite ver las debilidades y las fortalezas más claramente y nos permite motivar a nuestros colaboradores. Cuando pensamos en los beneficios externos, hablamos de afianzar, ¿verdad? Esa confianza y la reputación en nuestra marca, en nuestra empresa, pero justamente también muchas veces atracción de capital. Muchos de ustedes están haciendo negocios con empresas multinacionales, con empresas en el exterior o con inversionistas institucionales y quieren atraerse capital y los inversionistas están buscando que tengamos un informe de sostenibilidad, ojalá con una calidad bonita, en una calidad buena. Obviamente es un mecanismo de relacionamiento con partes interesadas, como lo vimos anteriormente, y es una ventaja competitiva. Como les decía, más bien no hablar de nuestra estrategia, de los riesgos, de nuestros planes a futuro, no nos expone a los competidores, más bien nos fortalece. ¿Ok? Y por eso muchísimas empresas reportan todos los años. Ahora, les quiero conversar un poquito sobre los principales estándares o guías de reportaje. ¿Ok? Aquí les traigo algunas. GRI es el estándar de reportaje más utilizado a nivel internacional. ¿Ok? Cambió su logo, por si acaso no lo habían notado. Antes era más azulito, con más puntitos, ahora es denso, ¿verdad? Pero este es GRI, es una organización sin fines de lucro que ya lleva más de
híjole, lleva como Más de 20. más de 20 años, ok, más de Mm. 20 años trabajando en guías y ahora estándares de reportaje en temas ambientales, económicos y sociales. ¿Ok? Luego tenemos Naciones Unidas lanzó su capítulo empresarial que se llama Pacto Global. Y Pacto Global, como uno de los requerimientos que le pide a las empresas firmantes de los 10 principios de Pacto Global, es reportar una vez al año sus acciones, sus metas en los 10 principios, en ambiente, prácticas laborales, derechos humanos y anticorrupción. Entonces, la COP, la Comunicación del Progreso de Pacto Global, es un estándar internacional internacionalmente reconocido, ¿ok? Y es muy básico, hay un COP básico y otro avanzado. Tenemos un webinar específicamente sobre este COP que explica todos los detalles sobre estos, lo avanzado y lo básico, pero también define algunas cuestiones mínimas de calidad. Ahora, las organizaciones de Integrated Reporting y SASB. Integrated Reporting lo que nos habla son de 5 o 6 capitales que tenemos que reportar. Entonces nos dice cómo integramos a nuestro reportaje financiero, también el reportaje de capital humano, de capital ambiental, ¿verdad? Entonces lo vamos a colocar todo en un mismo documento, porque a veces todavía hay muchas empresas que tienen un reporte financiero por un lado y un reporte de sostenibilidad por otro. Integrated Reporting lo que decía es cómo traemos todo esto en un solo lugar. SASB, el Sustainability Accounting Standards Board, nos ayuda a entender también cómo hay elementos ambientales, sociales y de gobernanza que podríamos estar reportando dentro de nuestro reporte también financiero de algunas maneras. Tiene guías de reportaje y también tiene un mapa de materialidad para diferentes sectores de actividad económica. Entonces, en la página de ellos uno puede ver sugerencias para reportaje, puede ir viendo este mapa que es muy interesante, que inclusive sugiere algunos indicadores. ¿Ok? En noviembre del año pasado, las dos organizaciones, Integrated Reporting y SASB, se iniciaron una merger, una unión entre ellas para crear The Value Reporting Foundation, ¿ok? Y están en el proceso. Igual todas esas trabajan de alguna u otra manera siempre juntas. Todas ellas habían lanzado en septiembre del año pasado un documento donde van a trabajar en métricas comunes. GRI y SASB de previo eh, inclusive GRI con Integrated Reporting han lanzado publicaciones en conjunto y GRI con United Nations para el Pacto Global también han trabajado en conjunto. Entonces, realmente son estándares o guías distintas, pero muchas veces se complementan bien. Hay otra, por ejemplo, que se llama espérense que se me va el nombre, lo tenía por aquí apuntado. Em, Vamos a ver si me lo encuentro por aquí. No. El Climate Disclosure Initiative. Me falta una palabra en ese nombre, pero justamente también viene a dar indicaciones de cómo debemos reportar cosas relacionadas con nuestro desempeño relacionado con cambio climático y las acciones que estamos tomando. Estas también se han hablado con GRI y hay publicaciones en conjunto, por ejemplo. Entonces, las organizaciones pueden escoger uno u otro según su nivel de madurez y según el propósito por el que quieran reportar, ¿no? Pero sí es importante reconocer que también trabajan en conjunto. ¿Ok? Buenísimo. Ahora, em, guías además más nacionales que tenemos. Tenemos la Guía Nacional de Informes y Reportes de Responsabilidad Social, que es el que les mencionaba que definía la memoria, el reporte, el informe, y aquí les voy a dejar el link para que puedan acceder a ella. Y también tenemos la guía voluntaria para creación de reportes de sostenibilidad de la Bolsa Nacional de Valores, que la creó para aquellas empresas ¿verdad? Que están participando del mercado de valores y pues también está abierta a todas las empresas que quieran ver algunas recomendaciones. ¿Ok? Ambas son básicas, pero nos dicen un poco de cosas mínimas que debemos tener. Muy bien. Entonces, además de las guías o estándares internacionales, tenemos estas dos a nivel nacional. Muy bien, adelante, María Fernanda. Gracias, Ethel. Bueno, quisiéramos ahora entonces profundizar un poco en GRI
porque como les decía Ethel, es la metodología, los estándares ahora más utilizados a nivel mundial. Como ven ustedes acá, según un estudio de KPMG en el mundo y bien reciente de finales del año pasado, 80% de las 5.200 empresas más grandes en 52 países están reportando de manera voluntaria y 67% de esas empresas usan GRI, ¿verdad? Usan el GRI. Lo que vamos a ver hoy es ya específicamente de estándares, ¿verdad? Que es la última versión de esta guía. De hecho, quienes ya tienen su tiempo en reportar, ¿verdad? Se acordarán que estaba el G3, el G4 y ya desde hace unos 3 años tenemos estándares que tienen esa gran ventaja de que igual es un set, como su nombre lo dice, de estándares, ¿verdad? Para usarlos de manera conjunta, pero que también podemos, para quienes estamos en un proceso de prepararnos, de mejora continua de nuestra rendición de cuentas, podemos ir tomando también aquellos contenidos específicos que se ajustan a lo que nosotros ya tenemos y de nuevo ir más bien incorporando año con año información de la que podamos rendir cuentas. Entonces, bueno, ¿qué significa reportar de conformidad con GRI? GRI ya vamos a ver, ¿verdad? Como les digo, es modular. Tenemos entonces los diferentes, ¿verdad? Estándares, el 101, que es justo lo que estamos viendo acá, que tiene que ver con los fundamentos y es donde encontramos los principios. Tenemos el 102, que tiene que ver con los contenidos generales. El 103, que es el del enfoque de gestión y que lo vamos a usar para todos nuestros temas materiales. Y luego los estándares temáticos que responden a los temas que nuestra organización haya definido en su proceso de materialidad. Entonces, primero, ¿verdad? Según los fundamentos, que es el 101, para poder reportar de conformidad con la opción ya sea esencial o exhaustiva, debemos atender los principios de contenido y de calidad. Como ustedes ven acá, tenemos 4 principios de contenido que tiene que ver con cómo definimos lo que va en nuestro reporte. Y eso pasa entonces por consulta y participación de nuestras partes interesadas, la materialidad, el contexto de sostenibilidad y muy importante, ¿verdad? Y por eso también el webinar de hoy, el contexto de lo que está sucediendo en la región, en la sociedad en la que operamos. No podemos pasar por alto sí o sí todo lo que enfrentamos en el 2020 en relación a la pandemia por el COVID-19 y la exhaustividad. La exhaustividad tiene que ver con no dejar temas por fuera que son relevantes, que son materiales. Y luego tenemos los principios de calidad, que son 6, y acá, ¿verdad? Encontramos la precisión, ¿verdad? Muy enfocado en los datos que colocamos en nuestro reporte. El balance, como bien dijo Ethel, y bueno, la verdad que nosotras que constantemente estamos revisando y analizando reportes, vemos cada vez más reportes balanceados, ¿verdad? O sea que como bien dijo Ethel, no es el cuento de hadas y las historias nada más lo bonito, sino que las empresas de manera transparente, pero también de manera responsable y como bien decía ella, sin tener que diríamos nosotros, ventilar o sacar la ropa sucia, ¿verdad? Están abordando cuáles son las oportunidades de mejora y los diferentes desafíos a los que se van encontrando año a año. Eso tiene que ver con el balance. La claridad es también, ¿verdad? Un tema de la información que no solo es claridad, sino también, ¿verdad? Que pueda ser accesible a las diferentes partes interesadas. Muy interesante acá considerar que podemos usar diferentes medios para hacer llegar nuestra rendición de cuentas o nuestro reporte, contemplar si hay partes interesadas que, por ejemplo, no leen, ¿verdad? O sea, población analfabeta a la que debamos dirigirnos. Bueno, entonces no podríamos llegar con un reporte tal vez de los más tradicionales que hemos visto. Por otro lado, la comparabilidad, y esto también tiene que ver, se une un poco con el de puntualidad, y es esa recomendación de que si usted ya empezó a reportar, que lo haga de manera periódica. Por lo general las empresas lo hacen año a año, pero hay algunas que lo hacen bianual. El tema es que ya una vez que reportamos, lo sigamos haciendo y en un tiempo que sea comparable, ¿verdad? O sea, que yo digo, bueno, voy de enero 2020 a diciembre 2020, entonces tomo ese año y luego voy a reportar enero a diciembre de 2021 para que podamos siempre establecer las comparaciones para ver que estamos evolucionando de manera que estemos usando periodos de tiempo similares. La fiabilidad tiene que ver con que la información está fundamentada, ¿verdad? Y esto entonces toca el tema del sistema de gestión integral
que Ethel mencionó antes. Entonces, súper importante para reportar de conformidad con GRI, atender los principios, en este caso, los 10 principios que hoy de manera muy rápida ya hemos visto acá. ¿Qué queremos compartirles sobre consideraciones para el reporte del 2020 que se presenta? Por lo general, las empresas de ahora, de enero a marzo, es que están presentando las primeras su reporte. El año pasado nos pasó que también por el tema de la pandemia, algunos reportes salieron más tarde, ¿verdad? Entonces, bueno, puede ser que este año todavía encontremos algún desfase en este tema de los reportes. Pero, ¿qué queremos recomendarles que no dejen pasar por alto? Como bien dijo Ethel, es muy probable que ya ustedes todos están en su proceso de reporte para publicar, para lanzar este año. Así que bueno, por eso queríamos hacerlo también tempranito, volviendo, ¿verdad? Retomando labores para que no pasen por alto estos consejos. Estos consejos que además también son recopilados a partir de nuestro relacionamiento como Certified Partner para las capacitaciones y también como capítulo local del World Business Council for Sustainable Development. Ethel, si me la pasas ahí, porfa. Bien les dijo Ethel, ¿verdad? Que el tema de reporte, si bien desde el principio de la rendición de cuentas tiene que ver con todas las partes interesadas, hay un movimiento muy grande por responder a esas demandas de las personas inversionistas. Y esto, ¿verdad? Esto son ya recomendaciones específicas tomadas de lo que las personas inversionistas le están pidiendo a las empresas, a lo que tienen que referirse en relación a qué pasó en el año 2020 y cómo respondieron a la crisis por la pandemia del COVID-19. Entonces nos dicen, ojo, ¿verdad? Muy importante, ¿qué hicieron ustedes en relación a temas de salud y seguridad ocupacional? ¿Qué hicieron para sostener, para mantener las fuentes de empleo, ¿verdad? Empleo directo, pero ojo que también, ¿verdad? ¿Qué pasó con esas relaciones en la cadena de valor, sea hacia adelante con clientes o empresas distribuidoras o con las empresas proveedoras? Valga decir que en Costa Rica, ¿verdad? Se hizo un estudio, también lo hizo KPMG el año pasado para Costa Rica y para la región, y el tema de la cadena de valor era una de las principales alertas, ¿verdad? O sea, empezamos a enfrentar la crisis y tal vez nosotras, las empresas y organizaciones que ya son maduras en sostenibilidad, pues estaban, no todos estábamos ya como 100% preparadas, pero mejor preparadas, pero resulta que no conocíamos todo lo que estaba pasando en nuestra cadena de valor y ahí se podía comprometer la continuidad del negocio. Entonces, muy importante, ¿verdad? Para este año, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué acciones tuvimos para ese relacionamiento con la cadena de valor? Y por otro lado, ¿qué también decisiones tomamos en relación a la prudencia financiera, ¿verdad? A cómo invertir, a el desarrollo de la innovación de productos? Esto suena muy trillado, ¿verdad? Pero siempre decimos, bueno, crisis es también oportunidad y efectivamente el año demostró que se convirtió en oportunidad para diferentes empresas para innovar, pero el tema ahí también era esa prudencia y esa visión de largo plazo. ¿Qué decisiones tomo ahora de manera que reconocemos que la pandemia no iba a ser de un año, que no iba a ser de dos, sino que esto cómo iba a poder tener impactos o repercusión en el mediano y largo plazo? Y bueno, por supuesto, como te lo mencionó, siempre va a ser fundamental mantener ese buen nivel de reportaje. Entonces, acá, por favor, no dejen pasar por alto que el hecho de que enfrentáramos una pandemia lo entendemos todas las personas, lo entienden nuestras partes interesadas, pero eso no significa entonces que podamos dejar de reportar si ya lo hacíamos o que la información no cumpla, ¿verdad? Con esos principios que vimos antes de que es confiable, de que es clara, de que es precisa. Siempre, siempre entonces buscar mantener esos principios de buena rendición de cuentas, de claridad ante nuestras partes interesadas. ¿Qué otras sugerencias tenemos? Si esto tomado de GRI, bueno, sí o sí, ustedes saben que también una de las de los requerimientos en GRI, además de que hay que tener el índice, es que vaya una carta, ¿verdad? De la persona, del máximo nivel de toma de decisiones de la organización, de la persona que ocupa el cargo de CEO. Esa carta por lo general se pone al principio de los reportes y ahí es muy importante entonces que hagan referencia a cómo manejó la empresa la crisis, cuáles fueron las respuestas que tuvieron.
Algunas de las prácticas que hemos visto, que bueno, que se recomiendan en general, es que puede tenerse un suplemento adicional enfocado en la respuesta ante el COVID-19. Aquí voy a poner de ejemplo a nuestra organización, AED. Nosotras fuimos muy activas en relación a la movilización de empresas y al trabajo en alianza público-privada con organizaciones del Estado y con sociedad civil para atender las repercusiones que tuvo el COVID-19 en nuestro país. Y ustedes van a ver, y probablemente ya de hecho lo han visto también, que en nuestro sitio web hay un micrositio, ¿verdad? Hay una pestaña dedicada específicamente a las acciones del COVID. Y por supuesto que en nuestro reporte de este año tenemos que referirnos a esos proyectos y a la movilización de recursos que se hizo. Entonces la opción es, podemos tener un apartado, ¿verdad? Que es específico, o también lo que estamos viendo es que las empresas, conforme van atendiendo sus temas materiales en el reporte, van haciendo referencia a, en ese tema material, qué pasó en función del COVID-19. Temas de nuevo que se resaltan, vean que ya es la segunda vez que dos fuentes distintas nos dicen salud y seguridad ocupacional. ¿Qué ha cambiado? Y acá tal vez algunos de ustedes nos acompañaron en un webinar que tuvimos al puro inicio, ¿verdad? Sobre las tendencias. Recordarán que Erika Linares, nuestra directora de la Dimensión Social, puso sobre la mesa el tema del bienestar y el bienestar integral y qué está pasando con las personas que están teletrabajando. Entonces, el concepto de salud y seguridad ocupacional, o como en GRI se llama, bienestar en el trabajo, ojo que las fronteras un poco han ido cambiando y no podemos desatenderlo. Por otro lado, hacer referencia a cuáles son los programas o las iniciativas que teníamos de antes o que implementamos para responder ante diferentes desastres, ¿verdad? Aquí, esto en general en relación a la pandemia, pero aquí también el tema de cambio climático que Ethel mencionó antes. Y luego diferentes iniciativas para brindar asistencia o brindar apoyo a nuestro público interno, ¿verdad? A las personas trabajadoras, a las personas consumidoras y a la cadena de valor. Enfocarnos también en los impactos económicos que ha tenido la crisis por el COVID-19 y los planes de continuidad del negocio o de contingencia. También, verá, como les decía, puede ser que hayan sido iniciativas que se crearon en respuesta a, o puede ser que teníamos otras que nos sirvieron también para atender de mejor manera la crisis por la pandemia. Tenemos de hecho datos y es también una de las diapositivas que usualmente eh, presentamos cuando hablamos del tema de riesgos integrales o ASG, ¿verdad? Que también, ojo, ¿verdad? Hay que hablar de nuestro análisis de riesgos y cómo entonces este cambia en función de lo que sucedió en el 2020. Bueno, hay datos comprobados de que las empresas que ya estaban considerando ese análisis de riesgos integral, ambiental, social y de gobernanza, tuvieron mejores resultados también cuando enfrentamos la pandemia por el COVID-19 el año pasado, ¿verdad? Entonces, bueno, que ya existía o que teníamos de manera anticipada, que se ajustó, que se adaptó para responder mejor. Y luego, muy importante, comunicar lecciones aprendidas, ¿verdad? Yo creo que efectivamente todos, desde las organizaciones hasta título personal, tenemos ya como nuestra lista, nuestro saquito de lecciones aprendidas en relación a la pandemia y eso va a ser muy importante comunicarlo entonces en el reporte de ustedes de este año. Se publica 2021, pero como hemos visto, responde a las acciones del 2020. ¿Qué más? ¿Qué nos dice GRI entonces sobre los estándares relevantes? Bueno, ya vimos en realidad que el 101 no nos lo podemos saltar, ¿verdad? 101, como su nombre lo dice, es fundamentos y tiene que ver con esos 10 principios. Entonces, fundamental que ustedes, ¿verdad? Ya recomendación directa para GRI, que acá, ¿verdad? Expliquemos, ¿verdad? Porque aquí de lo que se trata en el reporte es de explicar cómo estos principios son atendidos. Entonces, que expliquemos cómo es que logramos igual mantener esos canales para la participación, para el diálogo permanente con nuestras partes interesadas, que cambió en nuestro contexto, ¿verdad? Entonces ahí de nuevo temas de riesgos integrales, cómo lo afrontó el país y cómo nosotros también entonces nos ajustamos a esos diferentes protocolos o recomendaciones país. Materialidad, ¿verdad? ¿Qué pasa con el tema de la materialidad? Es muy importante considerar si nuestra materialidad se ve afectada
por los diferentes impactos que ha tenido la pandemia. Hay algunas empresas que puede ser que nos digan, bueno, pero es que a mí todavía no necesariamente me tocaba y no tengo tal vez los recursos para haber hecho la actualización. Bueno, igual ustedes pueden informar, ¿verdad? Que cuáles son sus temas. Acuérdense que esto es un requerimiento, tiene que haber la lista de temas materiales. Por lo general las empresas colocan una matriz, pero no, la matriz sí que no es un requisito, lo que tiene que aparecer es la lista. Y ahí ustedes podrían, ¿verdad? Aclarar que, bueno, que no se ha hecho una actualización, que esos son los temas materiales que ya venían de un ejercicio anterior, pero sí, ¿verdad? Y ya lo vamos a ver ahorita, cuando usamos el enfoque de gestión, que es el estándar 103, a la hora de ir abordando cada tema material, sí hacer ese ajuste o esa explicación de qué ha pasado, qué ha cambiado. Puede ser que, y lo estamos viendo, que los números, incluso cuando estamos viendo mejora en nuestros indicadores, no sé, por poner un ejemplo, en indicadores que tienen que ver con prácticas ambientales, en el consumo de papel o en el consumo energético, ¿verdad? Veníamos mejorando, mejorando y puede ser que por la suspensión de operaciones vamos a ver más bien un pico para abajo que diríamos, bueno, pero ¿qué pasó ahí, verdad? O sea, les fue bienísimo y más bien entonces en el próximo año vamos a tener un pico para arriba si empezamos a retornar a las operaciones. Eso hay que explicarlo, ¿verdad? Y decir que justamente porque se dio una suspensión de las operaciones, es que entonces disminuyen, ¿verdad? O sea, no es que llegamos al máximo de lo que podíamos mitigar en diferentes indicadores, sino que es justamente ese contexto de sostenibilidad que pasó. Y bueno, ni qué decir de la exhaustividad, pero entonces muy importante hacer esas aclaraciones y entonces estos principios de contenido los pegamos ya luego con los estándares temáticos de los temas que fueron producto de nuestra materialidad y ampliamos en el enfoque de gestión. Eso es de hecho justo la siguiente recomendación de estándares relevantes, quienes ya también han reportado y quienes incluso han participado con nosotras en los cursos de capacitación saben que terminamos soñando con el estándar 103, porque ese es el que luego decimos con cada tema hay que siempre pegar el 103. Para cada tema material, para cada asunto material, tenemos que explicar nuestro enfoque de gestión. ¿Y qué es el enfoque de gestión? ¿Cómo gestionamos esos diferentes temas? ¿Cómo los identificamos? ¿Cómo los Creo que perdí a María Fernanda, no sé si ustedes también, pero analizamos y cómo respondemos? Para ello, entonces, el 103 les escucho perfecto, Ethel, pero no sé si, sí, te perdimos hola, por un ahí me escuchan, instante. Sí, ahora sí te un escuchamos, instante. Ah, gracias. bueno. Ah, mil gracias, mil gracias. Y perdón, ¿a dónde me quedaría? Estaba hablando de los tres contenidos? Ay, ahora yo no te escucho Ah, a no, vos. perdón, ahora yo me Ah, muteé. ¿Qué era el enfoque de gestión? Entonces realmente leíste la pregunta y tal vez ibas a explicar un poco más sobre ah, las ok. políticas, ¿verdad? Todo lo demás. Gracias, gracias. Sí, ¿verdad? Que decimos el enfoque de gestión. Bueno, gestión es identificar, analizar y responder, pero justamente como te lo mencionó, cuando hablamos de las respuestas es qué políticas tenemos, qué procedimientos, qué iniciativas, ¿verdad? Yo siempre le digo que es como la carnita de hablar de por qué ese tema es relevante para nosotros. Viene del producto de, es importante para la empresa, es importante para las partes interesadas y cómo entonces lo estamos ahora administrando o manejando. Entonces, explicamos cuál es el asunto material y su cobertura, que la cobertura tiene que ver con el alcance, ¿verdad? O sea, hay impactos en nuestros temas materiales que se dan en nuestra operación directa y hay otros que ocurren en la cadena de valor. Luego hablamos de los componentes de ese enfoque de gestión que tenía que ver con esto, políticas, procedimientos, iniciativas y muy importante el 103.3 que es la evaluación del enfoque, cuáles son las diferentes herramientas o mecanismos que tenemos para que haya una mejora continua en relación a lo que definimos que es nuestra forma de identificar, analizar y responder. Dale, Etelsi. Y que yo a veces les digo a las empresas que el enfoque de gestión es el cómo administro, cómo gestiono yo este tema, y luego ya saltamos a los temáticos o al qué, ¿verdad? A los indicadores que nosotros siempre queremos poner, ¿verdad? Entonces el cómo y el qué siempre van juntos. Así es. Eso es justamente lo que viene en los estándares temáticos. Los estándares temáticos, ¿verdad? Que es la serie de los 200, 300 y 400, económicos, ambientales y sociales, las vamos a usar en función de lo que para nosotros es material.
Estas recomendaciones que están acá son estándares temáticos que son muy relevantes de cara a la atención de la pandemia. ¿Verdad? Vean que de nuevo, salud y seguridad en el trabajo, ya lo hemos visto en 3 recomendaciones distintas. Bueno, tiene que ver justamente con eso, cómo atendimos las diferentes fuentes de empleo, cómo atendimos lo que ahora les mencionaba que es la salud integral o el bienestar. Bueno, ese es el 403. Por otro lado, recomendación de GRI de estándares relevantes para rendir cuentas en relación a lo que hicimos con COVID-19, el 419 que tiene que ver con cumplimiento socioeconómico, el 203.2 que tiene que ver con los impactos económicos indirectos significativos, ¿verdad? Ya también, de nuevo, lo que está sucediendo en nuestra cadena de valor. Luego el 204 que tiene que ver con prácticas de adquisición, cadena de valor, ¿verdad? Totalmente. El 401.1, estos son de las series sociales, que tiene que ver con nuevas contrataciones, ¿verdad? De nuestro personal y la rotación. Y vean qué interesante el 401.2. ¿Qué prestaciones tiene la empresa para el personal que es de tiempo completo que no se dan para personal de tiempo parcial o temporal? Esto considerando, ¿verdad?, que muchas de las organizaciones hicieron ajustes en sus contratos de trabajo, como vimos en nuestro país se permitió. Bueno, entonces sí hubo algunos cambios en relación a ellos. GRI es bien claro y nos dice, esta es una lista importante, no es exhaustiva porque ya vimos que exhaustividad es el principio que nos toca a cada organización atender. Entonces esto es como probablemente ustedes revisen y estos no se los van a poder saltar para hablar específicamente de cómo atendimos la crisis, pero por supuesto que no está de más, ¿verdad?, recordar que habrá otros estándares temáticos que vamos a tener que usar porque así lo arrojó nuestra materialidad. Y solo aquí un pequeño comercial porque también pasa. Puede ser que incluso tengamos temas materiales para los que no hay un estándar temático en GRI definido. Para eso la recomendación de GRI siempre es enfoque de gestión, o sea, explique igual por qué ese tema es relevante, un poco lo que vimos antes, y puede usar entonces ya un contenido para describir el indicador, para poner las tablas, etcétera. Puede usar algún otro que sea reconocido internacionalmente, y ya Ethel nos dio otras fuentes de información, o alguna elaboración propia, siempre y cuando no nos saltemos el enfoque de gestión que es el 103. Entonces, bueno, esto en relación a las recomendaciones de qué tenemos que considerar para el 2020, específicamente en relación a responder o a cómo respondimos y todavía estamos respondiendo a la pandemia por el COVID-19. Algunos ejemplos ya muy concretos para ir cerrando de 2 casos que hemos visto de empresas que una ya sacó su reporte de 2020, ¿verdad? Es la empresa Ford en Turquía, Ford de Otosan. Ford, bueno, la empresa la conocemos, ¿verdad? La empresa de automóviles es una empresa gigante en Turquía, de las automovilísticas más grandes, saca ya su reporte y Ford, esta es una de las particulares que no necesariamente hizo un suplemento específico de cómo atendió COVID-19, sino que fue igual llevando su hilo conductor de los temas materiales y sí fue contando entonces cuáles fueron iniciativas para para paliar los efectos de la crisis. Acá, no sé si se ve también, está también el enlace para que puedan bajar directamente el reporte de la base de datos de GRI, pero aquí 2 ejemplos, ¿verdad? El primero, el de arriba, tiene que ver con una línea que habilitaron para sus personas trabajadoras para que de manera diaria quienes necesitaban apoyo pudieran, ¿verdad? Entonces, llamar, ¿vale? La redundancia, y entonces pedir asistencia para enfrentar la pandemia, ¿verdad? Yo aquí me puedo poner de ejemplo, sé que Ethel también, pero nosotras en AED que estamos haciendo teletrabajo decimos, bueno, siempre hemos sabido que como seres integrales no existe eso de que uno llega al trabajo y se olvida la casa y llega a la casa y se olvida el trabajo, pero además ahora ya no es que vamos a ningún lado, está todo ahí junto, ¿verdad? Entonces el trabajo se nos metió en la casa también y si tenemos, ¿verdad?, personas dependientes, pues ahí están todo el tiempo y eso puede representar, y lo tenemos también con estadísticas medidas, representa mayor estrés para las personas. Entonces, esa posibilidad de facilitar a nuestra gente una línea en la que puedan pedir apoyo para la salud integral. Fundamental. Bueno, Ford aquí cuenta cómo fue que lo atendieron. Perdón, Ethel, y el otro ejemplo nada más que era el cuadrito de abajo, muy interesante esta empresa, bueno, es una empresa muy grande como les decía en Turquía, todos los días
tenía webinars con diferentes personas del staff, de la gerencia, para comunicar a sus trabajadores y trabajadoras qué estaba pasando, ¿verdad? O sea, cómo estaban también llevando como las estadísticas. Esto me parece que era como el reporte que veíamos nosotros, ¿verdad? También diario de qué pasaba en el país. Bueno, este era Ford teniendo reportes y webinars para comunicarle a sus personas trabajadoras si habían casos, si no habían casos, cómo lo estaban atendiendo, toma de decisiones, etcétera, ¿verdad? Entonces, comunicación en tiempo real para el público interno. Ya, gracias, Etel, ahora sí. Y el segundo ejemplo es el del Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo. Este banco no tiene el reporte GRI, vean que la fuente es directa de la página web del banco, pero muy interesante porque entonces lo que hicieron es en su página web tienen, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con sostenibilidad y tienen un apartado específico que dice sostenibilidad y el coronavirus. Y entonces ahí ponen también las diferentes iniciativas, tienen iniciativas para trabajar y apoyar y brindar asistencia a clientes, que son empresas clientes, y vean también, como les decía, ¿verdad? El tema de bienestar y de salud integral y la salud mental va a estar súper presente, ¿verdad? Eso es como que está la ola del COVID y viene atrás la ola también del tema de la salud emocional, de la salud mental. Tienen entonces acá más videos, vean, ¿verdad? Sobre cuáles han sido las presiones que se le han generado nuevas a las personas al estar trabajando desde la casa y cómo entonces se puede apoyar al equipo para atender de la mejor forma esas presiones nuevas. Yo creo que podemos decir que la pandemia nos ha traído también cambios para bien. No podemos ocultar que también representan nuevas presiones y como empresas responsables pues tenemos entonces que atenderlas. Con esto yo quisiera cerrar también dándoles un mensaje de que reporte, y hablamos mucho del reporte GRI, siempre pensamos como en el reporte tradicional que es, ¿verdad? El PDF, el folleto, mucho ahora la verdad que digital, pero también tenemos estas alternativas y nosotros hablamos de que existe el reporte, pero también lo importante es la rendición de cuentas, que es una constante, que es permanente, y contamos con muchas herramientas digitales para que esa rendición de cuentas y ese diálogo pueda ser más ágil y con respuestas más en el día a día. Entonces, esta opción de nuestra página web y los otros canales que tengamos de acuerdo a los intereses y a nuestro relacionamiento con las partes interesadas son fundamentales para que no tengamos que esperarnos solo en un momento del año, sino poder estar brindando información de cómo atendimos la crisis y cómo la estamos atendiendo ahora y qué cambios se están generando. Muchas gracias. Muchas gracias, María Fernanda. Buenísimo. Y ya para cerrar, algunos recursos destacados que nos gustaría traer a su atención. Tenemos aquí a la izquierda un reporte que KPMG hace cada cierto tiempo. Es una encuesta global de reportajes sobre sostenibilidad. Salió en diciembre del 2020 y aquí salen un montón de estadísticas sobre los tipos de estándares o guías que utilizan las empresas, principalmente las empresas más grandes, y se analizan en 52 países distintos. Tenemos Carrots and Sticks, que es una muy buena publicación que ya tiene varios años de existir, en la que nos habla sobre cómo van las cuestiones como regulatorias y cómo se va moviendo muchas cosas de voluntario a veces a regulatorio, ¿verdad? Y la importancia de estar adelante de esas curvas en cuanto a tipo de información que ponemos disponibles de nuestras empresas. También aquí abajo tengo eh, uno de la serie de Business Reporting on the SDGs sobre objetivos del desarrollo sostenible, y es una guía práctica de cómo integrar los objetivos de desarrollo sostenible en los informes corporativos. ¿Ok? A la derecha superior tenemos una guía que sí está en inglés únicamente, de linkeando los ODS con los estándares GRI para aquellos que ya utilicen estándares GRI. Abajo a la derecha, una publicación que se hizo, creo que por ahí de septiembre del 2020, que la lanzó el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, con apoyo de las 4 compañías consultorias más grandes del mundo. Se llama Measuring Stakeholder Capitalism y habla cómo tener métricas consistentes para reportar sobre la creación de valor. Tuvimos un webinar al respecto por EY, en breve les paso el link también. Y abajo, aquí abajito, la respuesta de GRI
a este set de métricas. Creo que por ahí el 82% de las métricas se basan en GRI y hay otras cuestiones adicionales, pero están buscando, ¿verdad?, la manera en cómo encontrar más bien una forma de trabajo en conjunto para buscar ese estándar tal vez universal o formas de cómo utilizarlos, todos los estándares de forma al mismo tiempo, por decirlo así. Quisiera recordarles que tenemos nuestro curso certificado estándares GRI que viene ahora en marzo de este año. Entonces ya tenemos la información en línea, todas las empresas bienvenidas a unirse, las empresas AED cuentan con un descuento especial y dos webinars que tuvimos el año pasado, cómo comunicar para ser leído, que lo hicimos en alianza con Kerigma, y ahí les dejo el link. Y esta de la integralidad de las métricas de las Big Four, ¿verdad? Que también les dejamos el link para que lo puedan visitar si así lo desean. Recordarles que Alianza Empresarial para el Desarrollo está aquí para ustedes, tanto individuos, empresas, para realizar trabajos sectoriales. El año pasado estuvimos trabajando con el sector alimentos y bebidas, el sector construcción e inmobiliarios, desarrollos inmobiliarios, el sector banca, y este año vamos a estar habilitando algunos otros trabajos sectoriales y los encuentran en nuestra página web. Y la idea es que también podamos lograr hacer cambios a nivel sistémico. Algunos de los que aquí están presentes también aportan al Fondo de Impacto Colectivo, pero justamente se anda buscando mover las agujas en temas de educación, de empleo y emprendimiento, de empoderamiento económico de las mujeres y de acción por el clima. Entonces, si su empresa está fuertemente trabajando y cree que quiere trabajar en una agenda más nacional, por favor no dude en contactarnos y hacernos las preguntas. Con esto cerramos el webinar. María Fernanda y yo les agradecemos y queremos abrir un espacio para cualquier consulta que tengan, especialmente si ya están trabajando en su informe 2020. Muchísimas gracias. Empresas más avanzadas, hay servicios especializados de acompañamiento durante el proceso de reportaje, de lectura crítica de su informe, para ver qué tan alineados están con los principios de GRI. También tenemos la herramienta que se llama Reporting Matters del World Business Council for Sustainable Development, que analiza desde navegabilidad, contenido, el reporte y muchas otras cosas, o también podemos aplicar los principios de reportaje de Pacto Global de la COP. Entonces, si ustedes desean que AED les apoye en este proceso de mejora continua en su reportaje, estamos a la orden de también. Gracias, Ethel. Solo que nos comentaba Esther de Numar que están de hecho empezando con el proceso y que la actividad ha sido pues un apoyo para avanzarlo. Bueno, como ya les dije, Ethel, van a tener la grabación y van a tener la presentación y cuenten con nosotras para cualquier otra necesidad, ¿verdad? De capacitación, de lectura crítica. Con mucho gusto pues estamos acá para ello. Muy bien. Sin más entonces, muchísimas gracias a todos y todas. Muy buenas tardes. Hasta luego. A seguirse cuidando.